pronosticado el gobierno nacional, 276 la variación interanual de punta a punta de febrero de 2023 a febrero de 2024, 36% es el acumulado en el año, 13,2% la inflación de febrero, liderada por comunicación con el 24,7%, transporte 21,6%, vivienda 20%, bebidas 17,7%, puedo seguir, 11,9% lo que más golpea, que son los alimentos. Bueno, una buena noticia para el gobierno. En principio, el propio Javier Milei en el día de hoy hablaba de que por debajo del 15% era una gran noticia. Entendemos que incluso 14,1% era de la ciudad de Buenos Aires, 13,2% termina siendo un buen número, evidentemente, por lo menos para el gobierno nacional. Un muy buen número. Sacando esa expectativa que planteaba al principio, estamos en una hiperinflación que nos lleva al anual del ¿cuánto era? 3.715%, decía Milei. Sacando eso, pensando que ellos pretendían una inflación del 30% en diciembre, que fue menos, fue 25%, que después pretendían 25% en enero, fue menos, fue 20%, y ahora pretendían un 15%, y estamos en un 13,2%, el gobierno puede respirar tranquilo que está por lo menos trabajando este tema. Después tendremos que analizar por qué baja y si efectivamente es tan buena noticia o en realidad esconde otra mala noticia, que es una recesión creciente, un parate total de la actividad económica y los bolsillos cada vez más flacos de gente que obviamente no llega a fin de mes, que prácticamente no llega al 15 de cada mes. Bueno, tendremos que seguir hablándolo y cómo se consiguió, ¿no? Lo que tiene que ver con las jubilaciones, cómo se depreciaron las jubilaciones y otros salarios. Pero por lo menos 13,2% de inflación. Sí, vamos a analizarlo con Juan Enrique, que ya está aquí con nosotros, este número, en medio también de la liberación para la importación de alimentos, que tiene que ver con que evidentemente las fuerzas del mercado no estarían funcionando, por lo menos a la hora de los alimentos en los supermercados. Se les ha pedido a los supermercadistas que no avalen precios exorbitantes como los que le están llegando desde los proveedores. Hubo reuniones del gobierno y finalmente termina interviniendo de alguna manera para, en este caso, abriendo las importaciones de algunos insumos en particular, atún, shampoo, pañales, productos realmente que están por las nubes. Fue muy llamativo cuando Milei planteó esto la semana pasada y dijo la inflación sería más baja si no contamos las promociones. Sí. Inmediatamente, planteándole lo que en su momento planteaba Moreno. Bueno, cuenten en lugar de mirar los precios, miren los acuerdos de precio. Bueno, Milei no quiere más promociones ahora. Por eso ayer se juntaron Caputo con los supermercadistas para pedirle eso. Borren las promociones. Por supuesto, una cosa son los métodos de Moreno, mucho más agresivos, y otra cosa la sutileza de Caputo, que lo desliza. Pero ¿quién va a desafiar al poder que representa el Estado hoy como para decirle, no, ¿sabes qué? Yo mantengo las promociones. Bueno, un tema de debate. Es un punto interesante porque si porque se quiten las promociones, finalmente los precios no terminan bajando. Digo, el problema es que las promociones no impactan el INDEC. Juan Enrique, a ver, ¿cómo es este asunto de las promociones? Gracias, Pablito. Empezamos en qué, cuándo, dónde. Juan, contanos. Primero hay que decir que las promociones están contempladas en la medición del INDEC, ¿no? No es que ahora poniendo promociones puede cambiar la medición. Las promociones están contempladas en la medición del INDEC, o sea que primero este 13,2% es muy, pero muy malo. Durante todo el año 2023 la inflación no llegó al 13,2%. Ahora, si estamos pidiendo por las promociones, ¿qué pasa? ¿No era que la inflación era un fenómeno netamente monetario? ¿Qué estamos pidiendo ahora con las promociones? Yo no vi ninguna promoción, Pablo, 2x1 de prepagas. No vi ninguna promoción 2x1 de tarifas. O sea, este dato es muy preocupante. ¿Por qué? Porque, bien como decíamos recién, con este dato hay una baja de salario, hay una baja de jubilaciones. Con este dato la economía se está derrumbando, las pymes venden menos, caída de la actividad económica, y seguramente se espera para los próximos días, como ya se está hablando desde la Bolsa de Comercio de Rosario, una nueva devaluación, que es lo que explica la inflación de diciembre, de enero y de febrero, que acumula, Pablo, un 70%. Claro, desde el dólar de 840
1.550 pesos de diciembre, si le sumás ese 70%, ¿sabés cuánto está pidiendo el sector agropecuario para liquidar? Que hoy lo publicó en un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. $1, escuchá muy bien, $1 de 1.550 pesos, y eso dispararía una nueva ronda inflacionaria. Insisto, 13,2%, no hubo ese nivel de inflación en todo el año 2023. ¿Y por qué entonces el gobierno toma como una buena noticia este número? Porque hoy lo anticipó el propio presidente Javier Milei, hablaba de que debajo del 15% es un numerazo, ¿eh? Así lo dijo Javier Milei, no estamos diciendo ni que avalemos estos números tampoco, ¿no? ¿Qué va a decir después de tener una inflación del 25,5% como consecuencia de la devaluación más grande deliberada de la historia argentina y después de un 20,6% de enero? ¿Y qué va a decir? Va a festejar un 13,2% que no tuvo el año 2023. O sea que este nivel de inflación que tenemos es histórico, Pablo. Ahora, claro que va a decir eso. Y recordemos muy bien, ¿no? Recordemos muy bien que ellos decían, ahí podemos ver en imágenes, fíjate, 13,2 y compará hasta marzo del 2023. Lo máximo fue 12,3 el año 2023. Claro, ¿cómo vamos a festejar esto? Y sobre todo con los jubilados congelados, con los salarios congelados, con las asignaciones congeladas, con la obra pública parada, seguimos teniendo este nivel de inflación. Muchachos, la inflación no es simplemente un fenómeno monetario. No lo dice solamente Juan Enrique, lo dice Caputo, lo dijo Javier Milei en una nota ayer a la mañana, que decía, Javier Milei decía que si no existieran las promociones, si no existiera el 3x2 o el 2x1, la inflación sería de un dígito. Eso es, yo no vi 2x1 de prepagas, no vi 2x1 de tarifas, además, no vi 2x1 de transporte. Bueno. Juan, mira, nosotros en casa el fin de semana pasado, analizando y tratando de obtener una compra un poco más económica, los 2x1 que hay son de muy pocos productos. Las ofertas del segundo al 80%, como dices, es de muy pocos productos. Mientras tanto, el dólar MEP sube un 6,6%. Arriba el dólar libre, el dólar MEP se ubica en 1.045,95. El dólar blue 1.20 sube 1,49%, y el contado con liquidación sube 6,11%. Ayer se bajó, Pablo, al respecto a la tasa de referencia al Banco Central, la bajó de 110 al 80% y liberó el spread. O sea, lo que puede ganar el banco en términos de colocación del dinero de plazo fijo con el Banco Central, con créditos. Bueno, al liberar el spread, ¿qué sucede? Si a vos te bajan la tasa a un 80%, haces plazo fijo y tenés una inflación del 275, estás perdiendo 200 puntos. ¿Qué sucede? Comienza a haber desarme de posiciones de plazo fijo y se van al dólar. Por eso estás viendo ese movimiento en el tipo de cambio, y seguramente, conjuntamente con la presión del sector agroexportador, que, insisto, ¿no?, en un informe de la Bolsa de Comercio está pidiendo para entrado el mes de abril un dólar de 1.550 pesos, comienza a haber presión. Ahí vemos en imágenes nuevamente, ¿no? Ahí podemos ver cómo este 13,2% está muy por encima de lo que fue el promedio del año pasado. Y lo que sigue aumentando en términos de promedio, mientras me siguen llegando todo tipo de informes, sigue aumentando en términos de promedio, es lo que es alimentos, Pablo. Claro. Todos los alimentos muy por encima del promedio, porque cuando vos mirás 275% interanual, vos decís, bueno, la inflación promedio 275%, pero ¿qué sucede? Alimentos y medicamentos están cerca del 300%, e insisto y vuelvo a remarcar, porque acá hay un error de política económica. Al decir que la inflación es simplemente un fenómeno monetario, se están cometiendo todos estos errores, ¿no? Porque también se conocieron los datos fiscales del mes de febrero. Apretón monetario, y estos son los resultados. Por último, para cerrar, un diario de Alemania publicó: los argentinos prefieren hambre a tener déficit fiscal. Un diario de Alemania publicó eso el día de ayer. Hay preocupación en todo el mundo respecto al impacto social, Bobby, de las medidas del gobierno. Y más tarde, Juan, te voy a preguntar sobre la importación de medicamentos y de alimentos que el propio gobierno está promoviendo para, evidentemente, frenar las subas que se van a seguir dando.